Hay dos cosas que pueden afectar a tu audición y es posible que te hayas visto expuesto a ellas más de lo que piensas. La primera y más conocida es la exposición a ruidos intensos y la segunda es la toma o exposición a unas sustancias que se denominan ototóxicos o más fácil, tóxicos para el oído. De las dos causas, como puedes imaginar, la primera es la más frecuente y también es la que podemos prevenir de una forma más sencilla. Pero si juntamos las dos, el cóctel es explosivo y la pérdida de audición puede ser significativa. Por eso hoy te voy a explicar bien por qué producen pérdida de audición estos dos factores y cómo prevenirlos, para ayudar a evitar que en el futuro tengas una sordera o una pérdida de audición. Recuerda que el objetivo de este vídeo es divulgativo. Si tienes cualquiera de los síntomas de los que hablamos en él, no dudes en consultar con tu médico. Vamos a por ello. Como sabes, y como te explico más a fondo en este vídeo, el ruido es una onda sonora que se transporta a través del aire. Llega a tu tímpano, que se mueve y a la vez mueve la cadena de huesecillos. Y este movimiento u onda vibratoria se va a transmitir hasta tu oído interno. En tu oído interno vamos a tener unas celulitas denominadas células ciliadas que se encuentran bañadas en un líquido que las mueve, y estas células que se van a mover son las que convierten un estímulo mecánico, es decir, esas olas que se producen en el líquido, en un estímulo nervioso, gracias a una serie de iones de potasio, de sodio y de calcio. Dependiendo de la parte que se vaya a mover de tu cóclea, vamos a interpretar un sonido agudo o un sonido grave. Y toda esta información llega finalmente hasta tu cerebro, que lo interpreta a través del nervio auditivo. Pues bien, imagina que hoy hace mucho viento y también hace una marea importante. Al fondo del mar, debajo de esas olas tan violentas, vamos a tener algas. Imagina, ¿cómo será más fácil que esas algas terminen siendo arrancadas del fondo del mar? En un día tranquilo, en el que no haya olas, o en un día con muchísima marea en el que haya unas olas muy violentas. Efectivamente, si hay más olas, la probabilidad de que eso desplace a las algas y las arranque del fondo del mar es mucho mayor. Pues algo similar ocurre con tu oído interno. Es el líquido en el que se mueven esas células que tienen como unos pelillos encima, se va a mover con mayor intensidad, con mayor violencia, si el sonido que llega hasta tu oído es muy intenso. Y podríamos entender que se produce una marea en ese oído interno que, si es muy violenta, puede hacer daño a esas células, arrancarlas y hacer que dejen de funcionar. Así que cada vez que vas a una discoteca o te expones a un ruido muy intenso, si trabajas en condiciones laborales de una industria metalúrgica o con maquinaria pesada, cada vez que te expones a esos ruidos intensos, en tu oído interno esas algas, esos pelillos van a sufrir. Y con el paso del tiempo, y aunque al principio no lo notes y sea muy poco, van a ir sufriendo daños más y más células ciliadas, con lo que se terminará produciendo una pérdida de audición. ¿Cómo proteger entonces los oídos del ruido intenso? La primera forma de proteger tus oídos del ruido parece bastante sencilla: evitar la exposición a los ruidos fuertes. Sin embargo, esto, como te he dicho, no siempre es fácil, porque seas músico o porque seas DJ o porque trabajes en entornos industriales con muchísimo ruido. Si nos apasionan los conciertos y vamos al de nuestro cantante favorito, tampoco es cuestión de levantar la mano y decir: baja un poquito el volumen, vayas a hacerme daño en la célula ciliada. Por este motivo es el que te recomiendo de forma encarecida el uso de tapones de protección auditiva. Estos tapones se colocan en el conducto auditivo externo y amortiguan esa onda sonora, para que la marejada de tu oído interno sea de una menor intensidad y arranque menos células ciliadas, si lo quieres entender así de una forma más sencilla. Existen multitud y variedad de tapones para proteger tus oídos del ruido, de espuma, de silicona, con filtros.
Y el objetivo de este vídeo no es explicar uno a uno, así que te dejo otro en el que sí que te los voy a explicar con los pros, los contras y la mejor indicación para cada uno de ellos según tu entorno en el que te expongas a ruidos intensos. Recuerda que esta exposición a ruidos fuertes no solo va a hacer que pierdas audición, sino que puede producir otros síntomas auditivos o ser el primer desencadenante de otros síntomas auditivos como pueden ser el tinnitus o acúfeno y también la hiperacusia. Vamos ahora con la segunda parte, los ototóxicos. ¿Qué es un ototóxico? Un ototóxico, como su propio nombre indica, es una sustancia que va a hacer daño a tu oído, en concreto a tu oído interno. Y como bien sabes, el oído no solo se encarga de la audición, sino también de la parte del equilibrio, como ya te he comentado otras veces en varios vídeos. Así que estas sustancias ototóxicas pueden producir pérdida de audición, acúfenos y tinnitus, y también nos van a poder producir pérdidas de equilibrio y sensación de vértigo o de giro de objetos, mareos o inestabilidad, dependiendo de la intensidad con la que esa sustancia haga daño en tu oído interno. Lo interesante y a la vez lo complicado de la ototoxicidad es que la misma sustancia en la misma concentración va a producir un efecto distinto en una persona y en otra. Es posible que a una persona la deje completamente sorda y que a otra persona no le produzca ninguna alteración en la audición. Y esto se debe a la genética. De forma genética y según algunos genes que tengamos, estamos más o menos predispuestos a esas pérdidas de audición o de equilibrio por ototóxicos. Aún así, en la mayoría de casos en los que se utilicen fármacos ototóxicos tenemos que estar predispuestos y de alguna forma prevenirnos ante esa posible pérdida de audición pidiendo una consulta con el otorrinolaringólogo para que nos haga una evaluación y un seguimiento estrechos. Y aunque en algunas ocasiones pensarás lo ideal sería evitar la exposición a estos fármacos, en ocasiones tenemos que valorar el riesgo-beneficio. Y si nuestra vida depende de tomar ese fármaco, a veces tendremos que asumir el riesgo de una posible o eventual pérdida de audición. Esto, por supuesto, lo tienes que consultar con tu médico, dependiendo de cada caso y de cada fármaco. ¿Qué fármacos son ototóxicos o qué fármacos van a producir ese daño en tu oído interno? Existen montones de fármacos que lo pueden producir. El caso más conocido es el de los aminoglucósidos, que son unos antibióticos que se dan para algunas infecciones. Y aunque no son los únicos, sí que son los más conocidos. La probabilidad con la que estos antibióticos pueden producir una pérdida de audición va a depender de muchos factores: la dosis, la concentración media en sangre y, por supuesto, como te decía hace un momento, la genética. Por ejemplo, la toma de estos antibióticos durante el parto o cerca del mismo nos tiene que hacer sospechar los otorrinolaringólogos que puede haber una posible pérdida de audición en el recién nacido. Es decir, lo consideramos un factor de riesgo. Y por eso en estos niños somos especialmente cuidadosos y hacemos un seguimiento más estrecho de la audición. Otros fármacos son los quimioterápicos, es decir, los fármacos que se dan para tratar el cáncer o en concreto algunos tipos de cáncer. Y el más frecuente es el cisplatino, que también va a depender, como decíamos, de la cantidad y de la genética de cada paciente. En este vídeo te dejo de forma más explicada por qué el cisplatino y los aminoglucósidos hacen daño dependiendo de la genética. Y otros ototóxicos pueden ser sustancias tan frecuentemente utilizadas como la aspirina. La aspirina es un salicilato y por eso va a producir algunas alteraciones en la vascularización del oído interno, a nivel del órgano de Corti, que es el órgano por excelencia de la audición. Esta aspirina puede ser más ototóxica, especialmente cuando se asocia a la exposición de ruidos intensos, porque va a prevenir que se produzcan los mecanismos defensivos de las células ante este ruido. En la descripción del vídeo te dejo una lista con algunos fármacos ototóxicos para que lo tengas en tu conocimiento. No solo los medicamentos van a producir pérdida de audición o van a ser ototóxicos, muchas sustancias de consumo en nuestro día a día pueden producirlo. Y sorpresa, son las mismas que son negativas para tu organismo en general y de las que no debes abusar. La primera de ellas es el alcohol. Aunque no está del todo claro el mecanismo por el que el alcohol produce pérdida de audición, sabemos que tanto el consumo de alcohol
en grandes cantidades de forma puntual, como el consumo crónico durante muchísimo tiempo de alcohol, también pueden producir fallos a nivel de tu oído y del procesamiento de tu cerebro para entender los distintos sonidos. En este vídeo te lo explico más a fondo. Por otra parte, la quinina, más conocida como la tónica, también se ha descrito como ototóxico. Y el mecanismo es similar al de la aspirina, puesto que ambos son salicilatos. De hecho, la aspirina al principio se sacaba de la quinina. Así que una mala combinación para tu oído podría ser un gin tonic, primero por el abuso de alcohol y por otra parte porque la tónica es un salicilato. Esto no significa que no te puedas tomar ninguno, significa que como todo hay que hacerlo con moderación. Si te han diagnosticado una sensibilidad especial a los ototóxicos, entonces sí que deberás limitar de una forma importante el consumo de este tipo de sustancias. Por supuesto, el tabaco, ya sabes que es malo para todo, tampoco es bueno para tu oído. Libera radicales libres y eso hace daño a las células de todo tu organismo. Y por último, aunque el café se consideraba como ototóxico, las publicaciones más recientes no lo tienen del todo claro. Sin embargo, aconsejaría no abusar de la cafeína en la medida de lo posible. También en este vídeo te lo describo un poquito más a fondo. Si has llegado hasta aquí es porque te preocupa tu audición. Así que ahora ya tienes algunas herramientas para intentar prevenir su pérdida con el paso del tiempo. Si tienes cualquier duda, no olvides dejarla en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.